Eduardo Valdés, un hombre de 78 años, llevaba una vida tranquila en su hogar, marcado por el peso de los años y una leve sordera. Aunque su audición no era perfecta, podía comunicarse bien con quienes lo rodeaban, especialmente cuando sus hijos y nietos venían a visitarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Eduardo comenzó a notar que esos encuentros se volvían cada vez más esporádicos, y la soledad empezó a hacer mella en su ánimo. El timbre de la puerta sonó con insistencia. Eduardo se levantó con cuidado y abrió la puerta. Frente a él estaba su hijo mayor, Roberto, quien, impaciente, le reclamó por tardar tanto. Con tono cortante, Roberto lo empujó y le pidió los papeles de la empresa sin darle oportunidad de hablar. Eduardo señaló el despacho, y Roberto entró rápidamente criticando el desorden. Cuando Eduardo intentó disculparse, Roberto lo interrumpió, reprochándole por su falta de orden y lanzando un comentario hiriente sobre su edad. La puerta se abrió de golpe, y Claudia, la hija menor de Eduardo, entró preguntando si alguien estaba en casa. Al llegar al despacho, saludó a su padre de manera distante y preguntó si Roberto había encontrado los papeles, a lo que él respondió que sí, pero criticando el desorden. Claudia, suspirando, le reprochó a Eduardo la falta de organización y sugirió que tal vez debería considerar vivir en una residencia. Roberto estuvo de acuerdo, lo que alarmó a Eduardo, quien intentó defender su independencia. Sin embargo, sus hijos lo interrumpieron y se marcharon rápidamente, dejándolo solo y abatido, con lágrimas en los ojos. Los días pasaron sin mejorar la situación en la casa Valdés. Una tarde, Eduardo, sentado en su sillón, escuchó levemente llegar a su nieta Lucía, de 16 años. Feliz de verla, la invitó a sentarse y le preguntó cómo estaba. Pero ella respondió con impaciencia cuando él le pidió que hablara más alto. Al ver que Lucía se distraía con su teléfono, Eduardo intentó interesarse en su vida, solo para recibir respuestas frías. Finalmente, Lucía recibió una llamada de su madre y se despidió apresuradamente, dejándolo nuevamente solo y desalentado. Al día siguiente, Eduardo intentó reconectar con su familia. Llamó primero a su hijo Roberto, invitándolo a cenar para compartir un momento juntos. Sin embargo, Roberto, molesto y ocupado, rechazó la invitación, recordándole las dificultades de su convivencia. Eduardo, con el corazón dolido, intentó entonces hablar con su hija Claudia, quien también lo rechazó, diciéndole que estaba demasiado ocupada y sugiriéndole que considerara mudarse a una residencia. Eduardo, solo en su sillón, se quedó pensando en cómo sus hijos se habían vuelto tan fríos y distantes, mientras sus lágrimas caían lentamente. Al día siguiente, Roberto y Claudia llegaron a la casa de Eduardo para hablar sobre su futuro. Sin preámbulos, le dijeron que no podía seguir viviendo solo y sugirieron que se mudara a una residencia. Eduardo intentó defender su independencia, recordándoles que solo buscaba un poco de compañía, pero sus hijos insistieron en que estaban demasiado ocupados para atenderlo. La discusión se intensificó cuando propusieron vender la casa familiar para financiar su cuidado, lo que hirió profundamente a Eduardo. Con una determinación inesperada, Eduardo les recordó que no era un niño y que merecía respeto por sus decisiones. Al final, sus hijos, avergonzados, prometieron hacer un esfuerzo por entender sus deseos. Eduardo los despidió con una mezcla de tristeza y esperanza de que esta vez sus palabras hubieran llegado a sus corazones. Eduardo se sentía herido por la falta de comprensión de sus hijos, pero también albergaba una pequeña esperanza de cambio tras la última conversación. Decidido a defender su hogar y su dignidad, permaneció solo en su casa, atrapado en una rutina silenciosa, mientras esperaba alguna señal de sus hijos. Un día, su vecina, doña Carmen, fue a visitarlo y Eduardo, visiblemente cansado,
Le confesó que sus hijos planeaban llevarlo a una residencia y vender su casa, algo que le preocupaba profundamente. En ese momento, sonó el teléfono y, con ansiedad, Eduardo atendió. Para su sorpresa, era su hijo Roberto, quien junto a Claudia proponía pasar el fin de semana juntos en casa como en los viejos tiempos. Emocionado, Eduardo aceptó y a pesar de su cansancio, comenzó a prepararse con esmero para la visita. El sábado, Eduardo recibió a su familia con alegría. La comida transcurrió en un ambiente cálido y las risas de sus nietos llenaron la casa. Durante una conversación en la cocina, Claudia y Roberto le propusieron contratar ayuda en casa en lugar de enviarlo a una residencia, lo que sorprendió gratamente a Eduardo. Aunque reticente, agradeció a sus hijos por considerarlo. Al final del día, Eduardo se despidió de ellos, sintiéndose genuinamente feliz y esperanzado. Cuando cerró la puerta se sintió aliviado. Quizás pensó, las cosas realmente estaban mejorando. Después de la visita de su familia, Eduardo se sentía renovado. Pero un día, mientras regaba las plantas, sufrió un desmayo y despertó en el hospital. Claudia, dormitando a su lado, se alegró al verlo consciente, y Roberto entró rápidamente, aliviado de que su padre despertara. Ambos le confesaron que se sentían culpables por no haber estado más pendientes de su salud y que habían decidido algo importante. Eduardo viviría alternadamente con ellos, un mes en casa de Roberto y otro en la de Claudia, permitiéndole conservar su hogar como un refugio para sus visitas en el verano. Emocionado, Eduardo aceptó el plan, agradecido por el apoyo de sus hijos. Durante su estancia en el hospital, recibió constantes visitas de su familia y su vecina Carmen, sintiéndose más querido que nunca. Una tarde, mientras descansaba en el hospital, Eduardo escuchó a sus hijos hablando con preocupación sobre su salud y lamentando no haber estado más atentos. Conmovido, Eduardo sintió que las cosas realmente estaban cambiando. Tras 2 semanas fue dado de alta y al llegar a casa de Roberto, fue recibido por un cartel de bienvenida hecho por sus nietos, lo que le emocionó profundamente. Con el tiempo, Eduardo se adaptó bien a su nueva vida, alternando entre las casas de sus hijos. Aunque extrañaba a su hogar, la compañía constante de su familia llenaba un vacío que no sabía que tenía. Una tarde, mientras Eduardo jugaba ajedrez con su nieto, Roberto le pidió hablar en privado. Con cautela, le sugirió que considerara donar su casa a una organización que ayuda a personas mayores sin hogar, convirtiéndola en un refugio. Eduardo, sorprendido, preguntó si realmente lo veían como una buena idea, y Roberto asintió, llamándolo un posible legado. Eduardo, conmovido, imaginó su hogar transformado en un refugio para ayudar a otros. Aunque sentía nostalgia, la idea le daba esperanza. Tras reflexionar esa noche, al amanecer decidió donar su casa y lo anunció a su familia, quienes apoyaron su decisión. En los días siguientes comenzaron los trámites de donación, y el abogado le sugirió actualizar su testamento debido a este cambio. Eduardo aceptó, pidiendo que se mantuviera en discreción para no inquietar a sus hijos. Eduardo se reunió en secreto con el abogado para ajustar su testamento, y al finalizar, sintió una paz inesperada. Mientras tanto, disfrutaba la vida en casa de Roberto, valorando cada momento con su familia. Una noche, mientras veía televisión, Eduardo sintió un fuerte dolor en el pecho y perdió el conocimiento. Despertó en una ambulancia con Roberto a su lado, quien lo animaba a resistir. En el hospital se enteraron de que Eduardo había sufrido un grave ataque cardíaco y necesitaba una operación urgente. Antes de entrar al quirófano, Eduardo tomó la mano de Claudia y, con dificultad, expresó su amor por sus hijos. Tras horas de incertidumbre, el cirujano informó que Eduardo había sido estabilizado
pero su condición seguía siendo crítica, y las próximas 48 horas serían decisivas. Los días siguientes fueron de incertidumbre y emociones intensas. Eduardo fluctuaba entre momentos de lucidez y largos periodos de inconsciencia. Roberto y Claudia permanecían a su lado, alternándose para acompañarlo y alentarlo a no rendirse. Una tarde, mientras Claudia lo cuidaba, Eduardo abrió los ojos y le pidió, con seriedad, que prometiera no culparse ni ella ni su hermano por lo que pudiera pasar. Claudia, entre lágrimas, aceptó. El estado de Eduardo continuó empeorando y finalmente el médico informó a sus hijos que le quedaba poco tiempo. Conmovidos, decidieron llevarlo a casa de Roberto, donde lo instalaron en una habitación llena de fotos y dibujos de sus nietos. La familia se reunió alrededor de Eduardo compartiendo historias y manteniendo un ambiente cálido en sus últimos momentos, decididos a acompañarlo con amor hasta el final. Una noche, mientras su familia dormía a su lado, Eduardo despertó y miró a su alrededor, rodeado de recuerdos y del amor incondicional de sus seres queridos. Sintió una profunda paz y con una débil sonrisa se despidió silenciosamente del mundo. A la mañana siguiente, Roberto fue el primero en notar su partida y el llanto silencioso despertó a los demás. Claudia recordó la promesa hecha a su padre y abrazando a Roberto, le susurró que Eduardo querría que no se culparan, sino que recordaran el amor que los unió. En los días previos al funeral, la casa de Eduardo se llenó de flores, amigos y recuerdos que provocaban risas y lágrimas. El día del funeral, la iglesia estaba repleta, reflejando la huella que Eduardo había dejado. Tras el servicio, el abogado se acercó a Roberto y Claudia, informándoles que Eduardo había solicitado que su testamento fuera leído ese mismo día. Sorprendidos, los hermanos aceptaron reunirse en la oficina del abogado. A las 4:55 p.m., cansados y confundidos, llegaron al despacho, donde el abogado les entregó una carta de su padre. Con manos temblorosas, Roberto la abrió, consciente de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su recuerdo de Eduardo. La carta de Eduardo comenzaba así. Queridos Roberto y Claudia, si están leyendo esto significa que ya no estoy con ustedes. No estén tristes, he vivido una vida larga y llena de amor. Antes de continuar con el testamento deben saber algo que he guardado en secreto. No soy sordo. Sé que esto les parecerá increíble, pero mi audición siempre ha estado bien. Fingí ser sordo por razones que pronto entenderán. Eduardo pedía que escucharan hasta el final sin juzgar y expresaba cuánto los amaba. Un amor que, decía, no pudo mostrar del todo en vida. El silencio tras la lectura de la carta fue abrumador. Roberto y Claudia, atónitos, apenas podían creer lo que habían oído. Eduardo nunca fue sordo. En su testamento, Eduardo explicó que, después de la muerte de su esposa, fingió sordera para mantener la atención de sus hijos, aunque eso también lo expuso a escuchar sus quejas y críticas en momentos de frustración. A pesar del dolor que eso le causó, Eduardo siempre los amó y comprendió su exasperación. El testamento detallaba sus decisiones finales. La donación de su casa como lección de generosidad y legado. Su colección de relojes para Roberto, recordándole el valor del tiempo. Su biblioteca para Claudia, esperando que encontrara en ella sabiduría y compasión. Y donaciones a una fundación de audición. Conmovidos y avergonzados, Roberto y Claudia asimilaron la revelación, entendiendo que Eduardo solo buscaba acercarse a ellos, dejando en su testamento un último mensaje de amor y perdón. El abogado entregó a Roberto y Claudia una memoria USB, con videos que Eduardo había dejado para explicar sus motivos. Abrumado,
Roberto salió de la oficina para tomar aire, mientras Claudia, conmovida, insistió en ver los videos para entender mejor a su padre. En el estacionamiento, Roberto, aún impactado, accedió a verlos junto a su hermana. Al regresar a casa, compartieron en privado con sus familias la sorprendente revelación. Eduardo nunca había sido sordo y dejó los videos para explicar su decisión. Con incredulidad y confusión en el aire, la familia se reunió alrededor del televisor mientras Roberto insertaba la USB. Al darle play, la imagen de Eduardo apareció en la pantalla. Su aspecto era cansado, pero su mirada intensa capturó la atención de todos, y se prepararon para escuchar sus palabras. Eduardo comenzó el video diciendo que si lo estaban viendo, significaba que ya no estaba con ellos y que habían leído su testamento. Expresó su amor por todos y pidió perdón por la gran mentira que había mantenido. Aceptaba que su acto fue egoísta, pero dijo que la soledad lo llevó a ello. Eduardo dirigió palabras a cada uno de sus hijos. A Roberto le reconoció su sentido práctico y entendió sus frustraciones, pero expresó su orgullo por el esfuerzo y dedicación que siempre mostró. A Claudia la elogió por su compasión y enseñanzas de paciencia hacia sus hijos, lo que le llenaba de orgullo. Dirigiéndose a sus nietos, les aseguró que, aunque fingió sordera, su amor y deseo de estar en sus vidas fueron reales. Eduardo explicó que eligió confesar la verdad tras su muerte por temor a su reacción, esperando que el tiempo les permitiera ver más allá de su error y entender que, aunque sus métodos fueron errados, su motivación siempre fue el amor. En su último video, Eduardo confesó algo más. Había escuchado una conversación entre Roberto y Claudia, en la que ambos discutían sobre cómo equilibrar sus responsabilidades hacia él y sus propias familias. Roberto expresó su frustración, deseando que Eduardo confiara en ellos lo suficiente para ser honesto sobre sus necesidades. Esto hizo que Eduardo comprendiera el error de su mentira, dándose cuenta de que, en su afán por mantenerlos cerca, los había alejado aún más. Con lágrimas en los ojos, Eduardo pidió perdón, esperando que lo recordaran por el amor que les tuvo, y no solo por su engaño. Al final del video, la familia quedó en silencio, procesando la revelación. Roberto admitió que no estaba seguro de poder perdonarlo, pero sentía que comenzaba a entender. Claudia, sosteniendo la mano de su hermano, compartía el mismo sentimiento. Mientras los nietos recordaban momentos con su abuelo, Roberto y Claudia comprendieron que, aunque la verdad los había herido, también los había unido. Esa noche, la familia dio el primer paso hacia el perdón, valorando el amor y la honestidad que Eduardo, en su complejidad y humanidad, les había dejado como legado. Esa noche, la familia Valdés se unió en silencio, abrazando tanto el dolor como los recuerdos. Aunque el camino hacia el perdón no sería fácil, comenzaron a reconstruir su vínculo, con cada palabra y cada lágrima acercándolos un poco más. Eduardo, en su complejidad, les había dejado una última lección. El amor verdadero no es perfecto, pero siempre busca unir. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes todos los días. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros.